15 de septiembre, Día de la Polca Paraguaya. La polca paraguaya pertenece al grupo de danzas de parejas enlazadas independientes. Su nombre es similar al de la polca europea, nacida más o menos por el año 1830. La polca paraguaya, denominación que adquirió nuestra vivaz música y danza, si bien a través de su nombre no expresa un origen auténticamente criollo, por su similitud con la polca europea, presenta empero características especiales que consideramos fue inspirada en el vibrar del hombre de nuestra tierra. En resumen, entre las dos manifestaciones musicales solo hay en común el nombre. La polca paraguaya la escribimos con C y no con K. Respetables musicólogos paraguayos sostienen que muchos años antes de la llegada de la polca bohemia europea al Paraguay, ya se conoció en nuestro país un aire musical, que más tarde adquirió el nombre de polca. Se hizo tan popular que muy pronto adquirió características de música y danza nacional. La polca presenta características diferentes de las demás danzas nuestras. En efecto, las danzas como el chopín, palomita, golondriana y otras que poseen una música propia. Son obras únicas y aunque en algunos casos existan varias versiones, siempre están enmarcadas dentro de un patrón común. La polca, en cambio, en su forma musical es un género de ritmo y sabor netamente paraguayo. Su música y baile se conocen en todo el país y constituyen la máxima expresión popular paraguaya. En estas dos ramas artísticas, su tiempo musical es de 6/8. Estilos de polca. La forma de baile de la polca no fue siempre igual, confirmando la ley de transformación que sufren los hechos folclóricos a través del tiempo y del espacio. La polca ha experimentado modificaciones gestadas en las mismas clases populares. Estas formas nos vienen de antaño y las variaciones se palpan en el modo de realización de los pasos básicos y también en las formas de enlace. Citamos algunos estilos. El primero, polca sirirí. Nombre guaraní cuya traducción es polca arrastrada, deslizada, resbalada. El paso básico es el mismo explicado precedentemente que consta de 3 movimientos. La polca corrida. Integrantes del grupo de Itagua nos informaron que la polca corrida es igual a la sirirí. La misma opinión la recogimos de José Melgarejo. Podría trazarse de su designación en español. La polca yecutú, su traducción es polca clavada, por la característica del baile marcando los pasos en el lugar, como si se estuviera clavando o fijando sin poder desplazarse. La polca valseada, los bailarines realizan un suave balanceo semejante al movimiento del vals. La polca popó o yerokupopó, cuya traducción es polca saltada o baile saltado. En tiempos de la polca sirirí, el yerokupopó era considerado como una deformación y se lo miraba despectivamente. Luego se convirtió en un nuevo estilo y desplazó a la sirirí. Polca creén. Al hablar de la polca creén nos dice Cardoso Campos, es más alegre. Equivale a decir polca ligera, animosa o alegre. Se dice también polca popó o yerokupopó por la figura de los bailarines que van dando pequeños saltos. Esta expresión está emparentada con la galopera o la galopa paraguaya. Variaciones de la coreografía de la polca. La polca engendró variaciones coreográficas que aún se ven en el campo y especialmente en las fiestas patronales tales como la polca toreada. Presenta la característica que de vez en cuando y en forma improvisada, las parejas se desenlazan bailando sueltas en una figura que se denomina toreo, en la que la dama danza coqueteando al caballero como aceptándolo y huyendo al mismo tiempo. La polca acuadrillada es aquella en que el paso básico se realiza en posición acuadrillada, flexionando ambas rodillas. Por lo tanto, el desplazamiento se ejecuta siempre en la posición baja del cuerpo, ya sea en avance, retroceso o girando.
La polca de damas, denominación que nos da Federico Riera, como su nombre lo indica, es bailada por damas. Polca imitando personajes o tipos característicos. En ella se muestra la nota cómica del pueblo, pues se simula, por ejemplo, cómo bailan los obreros, separándolos un poco las parejas y llevándolas por delante al vientre, como bailan los rengos, volviendo rígida una pierna y un sinnúmero de formas que van surgiendo según la imaginación del bailarín tradicional. La polca con variación de las formas de enlace. Antiguamente las parejas se enlazaban manteniendo cierta distancia. El brazo derecho de la dama e izquierdo del caballero se extendían lateralmente al costado y a la altura del hombro. La mano derecha del varón apenas se apoyaba con la punta de los dedos en la cintura de la dama. Así podemos citar al Riguazú Yayuboca o Riguazú Ayuraboca, que se traduce como el acto de matar a la gallina por el cuello. El Chipa-Curerajaja, que significa el que lleva la chipa caliente. El Siriri, que significa deslizado. Existen otras formas como naranja yepo'o, cuyo significado es el hecho de arrancar naranjas del árbol. El Kazú Yereroipe, la polca del arriero.